5 de distancia. Y el error, como lo calculábamos, como el error de 1 al cuadrado más el error de otro al cuadrado raíz. Entonces, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado raíz. Están a 1.76 sigma, diría uno. Entonces no se solapan los intervalos, si se solapen sería que estén menos de 1, pero no están tan lejos. No era tan poco razonable que pase esto, ¿no? Pero, Mauro, Claro, sí. acá Perdón. perdón, decí, sí. No, nada, pregunta. Era una... Ok, vos estás hablando como de a cuántos sigmas están, pero ahí escritos hay 3 sigmas. O sea, ¿de qué sigma estamos hablando? O sea, en el fondo lo que estamos ¿Verdad? haciendo es esto, que acá hay un sigma solo. Ahora, cuando tenés dos mediciones, tenés dos sigmas, el sigma de cada uno, el error de cada uno, pero puedes sacar como una especie de error global que le hicimos pensando de esta manera. Ok. Pero ¿No? ponele, acá no me podría pasar que de repente yo tenga 2 mediciones que están re cerquitas. O sea, no sé muy bien qué me dice esto, porque de repente están re cerquitas, pero por ahí están en cualquier lugar y están re lejos del valor tabulado, ponele. No, Y no, no no, sé. obvio, eso es comparar dos mediciones entre sí si dan parecidas entre sí. Claro. Pero no me dice nada realmente de qué tanto le pegué, ponele. Sí, sí, nunca sabes nada sobre el valor tabulado. Ok. Entonces, si ya Pero entonces supiésemos el ese valor sigma. tabulado, no haríamos mediciones. Bueno, G es 981 No, porque se claro, hizo 10. es verdad lo que es. Pero, o sea, ese sigma del que hablas, de a cuántos sigmas se encuentran, está, ¿de dónde salió eso? No, sí, me volví a perder. Como no lo termino de entender. A ver, esta parte sí se Porque siento entendió. que sale, es que, claro, pero ahí estás usando el valor tabulado, pero después abajo me olvido del valor tabulado y no entiendo. Claro, acá fíjate que yo lo que digo es, no hay un valor tabulado, porque yo quiero comparar dos mediciones entre sí si son consistentes, Sí, ¿sí? Pero ahora las dos mediciones tienen error. sí. Entonces tengo que considerar el error de ambas. Yo lo que puedo pensar es, lo que me estoy preguntando es si son iguales, cuando ellos son consistentes, y que sean iguales es que la diferencia sea igual a cero, ¿no? Entonces yo puedo calcular la diferencia, calculo x menos y yo quiero saber si esto, que no va a dar cero, es consistente con cero. Esa es la pregunta. Si se acerca a cero. Entonces puedo calcular un error a d. ¿Y cómo calculo el error de d? Propagando. Sí, hasta Entonces ahí llego a que vamos. el error de d es el error de x más el error de y al cuadrado, raíz. ¿Sí? Entonces ahora me puedo preguntar d, con su error, a qué distancia está del cero. Ah, ok, claro. Ahí va, claro, sí. Porque vos querés que. Sí, ya entendí. Dale, gracias. Ahí sobre el mismo tema, cuando decís a cuántos sigmas de distancia están, y recién que habías hecho la cuenta y te había dado 1.7 y eso, es a cuántos sigmas sub d están, ¿no? Porque o sea, es el sigma que viene de propagar el error. Claro, sería como una especie de sigma conjunto de ambos. Claro, ok. Claro, o sea, acá lo que esperamos para decir si están cerca o no, es decir si están a menos de raíz de 2, ponele, en este caso. Claro, sí, sí. Cada uno tiene un error de uno. Claro, pero, o sea, a cuántos sigmas están, es si están a más de raíz de 2, menos de raíz de 2, o cuántos múltiplos de raíz de 2. Claro, Ahí va. sí. Ok, gracias. Bueno, entonces esta parte era súper cortita, por esto sí lo vamos a usar, pero la idea es que hagan eh, estos cálculos para las mediciones que tenían el otro día, que contestaron si G era consistente o no con la gravedad, ahora mídanlo en términos de sigma, a cuántos sigmas le quedó el valor de G del valor esperado de la gravedad, que es con la ecuación 1. Y después pueden hacer lo mismo para cuántos sigmas le quedaron los valores de precisión de los métodos centro y extremo. Algunos pusieron que eran consistentes entre sí, otros que eran distintos, por lo que eligieron que uno era mejor que el otro, ¿no? Pero ¿a cuántos sigmas estaban? ¿Realmente podemos diferenciarlos?
o estaban a 1.5 sigma nomás. ¿Sí? Entonces, midan estas dos cosas, el valor de la gravedad con su error, a cuántos sigmas quedó del valor real de la gravedad, y la precisión de los métodos centro y extremos, a cuántos sigma quedaron entre sí. Y después otra pregunta extra, piensa por ahí, que es, ¿qué pesa más en el error de G? ¿La longitud, el error en la longitud en el fondo? ¿O el error en el periodo? ¿Y cuál de estos dos tendríamos que medir para aumentar la precisión con la que medimos G? Entonces, ahora pongo otras encuestas más en Discord, vayan haciendo las cuentas y después ¿Esta seguimos. sea un depende? ¿Cómo? ¿Puede que la respuesta a la segunda pregunta sea depende de la longitud del hilo, si baja de 1 o no? Claro, depende de tus datos, qué longitud del hilo usar o cuántas veces midieron el periodo. Pero ¿cómo evaluaría entonces esta pregunta? Mauro, Sobre... Dale, dale. no, quería hacer una pregunta rápida. El tema de cuántos sigmas de distancia. O sea, la formulita de arriba me da un número. Ponele que me da, qué sé yo, 2. Ahí sería 2 sigmas de distancia. O sea, Sí, ¿me da un numerito? sí. Ah, ok, buenísimo, gracias. Ahí en la tercera pregunta que decís, ¿a cuántos sigma quedaron los valores de precisión de los métodos centro-extremo? ¿Qué significaría los valores de precisión de los métodos? Bueno, ¿se acuerdan que en la clase pasada una de las preguntas era qué método es más preciso? Si el método cuando pasaba por el centro o cuando llegaba a un extremo. Sí, ¿Cómo evaluaron la precisión de estos métodos? y el error relativo. El error relativo, ¿pero de qué? ¿Qué Y de hicieron? la medición de G de cada método. O sea, tenés el G más el error, más o menos el error absoluto, y con el error relativo, o más o menos viendo el intervalo, te fijas cuál fue más preciso. Bueno, entonces está perfecto. Yo sé que varios hicieron eso, yo lo discutí la clase pasada en esos grupos, no sé los demás. Entonces, por eso está la pregunta 2. Si en el error de G, el que más contribuye es de la longitud, y el periodo, no, el error que viene por la longitud vale 100, y el error que viene por el periodo vale 1. Si un método, el error tenía al medir el periodo 1, y el otro un medio, que era el doble de preciso, en G no lo ven, porque 100 más 1 o 100 más un medio es 100. Entonces parece que son igual de precisos. Entonces, medirlo en esto, ¿cuál de los dos era más preciso? En el error de G, no les contesta esta pregunta 3, ¿cuál de los dos es más preciso? Entonces tendrías que medir el tema de, tendrías que calcular el error relativo del periodo, no de la gravedad. Claro. Ok, Sí, y no hace falta que sea relativo, ¿no? Porque como los dos midieron el mismo periodo, sí. o sea, el mismo largo, con el error absoluto, comparar los errores absolutos alcanza. ¿Y Claro, cómo entonces, o medís el sea, error absoluto? Es una de las preguntas que está ahora en las encuestas, la última, ¿no? Para comparar las precisiones de los métodos centro y extremo que usarían. Y casi todos se pusieron de acuerdo en la opción C. Entonces, con eso, ahí tenés valor, desviación estándar, más menos error de la desviación estándar, para cada uno de los métodos, lo comparás con esta fórmula de acá. claro, ¿A ok, cuántos sigma quedaron? está bien, gracias. Bueno, ahí pongo